pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Posverdad es cuando las creencias personales tienen más importancia, se le da más importancia a las creencias personales y a las opiniones que a lo que pasó realmente. No tengo muy en claro el concepto de posverdad, lo escuché una vez, pero creo que es cuando de un hecho las personas sacan sus propias conclusiones y crean sus verdades. La posverdad es cuando manipulamos la realidad de los hechos para que cuenten la historia que nosotros queremos y no lo que sucedió realmente. Creo que existe una única verdad, pero que no dura para siempre, sino que pertenece a un momento determinado. No creo que haya una verdad absoluta, me parece que cada persona tiene su propia verdad, que está muy influenciada por sus creencias, sus vivencias. La información la obtengo de distintas páginas de internet, medios de comunicación y redes sociales. Generalmente de internet siempre, de internet y a veces leyendo también. Generalmente la saco de las redes sociales, casi siempre la saco de las redes sociales, muchas veces también del noticiero o de los diarios. Puede ser de un diario, puede ser de internet, puede ser por la radio, por alguien que me contó, que dio la experiencia. Pero no, siempre las noticias están modificadas, no hay. Creo que los que las escriben las modifican un poco para, como decíamos antes, para influir, digamos, en la sociedad. Siempre eso creo que hay que agarrarlo con pinzas porque las noticias siempre se ven influenciadas por la persona que lo dice, el medio de comunicación que la transmite. Igual trato de ver los medios de comunicación que para mí son más confiables siempre tener un pensamiento crítico mientras las escucho. La mejor forma de determinarlo es visitando diversas fuentes, no quedarte con lo primero que encuentres. Y en base a lo que vayas leyendo de diversos medios, poder sacar una conclusión propia. Una necesaria pregunta filosófica es la siguiente. ¿Se puede definir la posverdad sin antes tener noción de qué es la verdad para nosotros? ¿Qué se necesita para que un suceso sea validado como verdadero por la ciencia? Por eso es fundamental hacernos esta pregunta. ¿Cuál es el peligro de la posverdad? Y sobre todo, ¿es la posverdad un fenómeno de qué tiempo? ¿Viene desde la antigüedad o es algo propio de la modernidad, de la posmodernidad, de la actualidad? La palabra del año 2016 para el diccionario de inglés de la Universidad de Oxford es... la posverdad. Sí, la palabra posverdad ya se ha instalado. Se ganó un lugar en el diccionario de la Real Academia Española. Y fue elegida la palabra del año para el diccionario más importante de la lengua inglesa. Una distinción que ya habían obtenido la palabra selfie en el año 2013. Y emoji en el 2015. Gracias, Aptra. La posverdad llegó para quedarse, aunque aún no llegó para definirse tan claramente. Para Oxford, la palabra posverdad fue definida como las circunstancias en las que los hechos objetivos influencian menos a la opinión pública que a las apelaciones a la emoción o a las creencias personales. En cambio, la Real Academia Española
lo hizo ligeramente distinto. Distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. En realidad, no tiene una definición clara. Es un término que claramente está de moda y no parece ser una palabra que traiga buenas noticias. Leo Messi, ¿tiene que estar en la selección argentina? ¿La menta granizada es un buen gusto de helado? ¿El país está mejor o está peor? El que quiere demostrar que está mejor tiene 1000 datos para sostenerlo. Pero ¿saben qué? El que quiere hacer lo contrario también. Es encontrar la data funcional a lo que uno previamente quiere creer. A la posverdad también se la conoce como mentira emotiva, justamente porque los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. Las réplicas fácticas, los hechos, son directamente ignorados. Que algo aparente ser verdad es más importante que la propia verdad. ¿Qué hay dentro de ese concepto? ¿Es autoengaño? ¿Es mentira? ¿Por qué se puso de moda la palabra posverdad si se trata de un problema histórico del ser humano? Venimos discutiendo la verdad desde que existe la cultura. Pero estás equivocado, la gente solo ríe si le dicen la verdad. La verdad no debería ofender a nadie, el que no la acepta es porque mintiendo está. Los primeros presocráticos hablaban de la verdad. Los filósofos griegos, los alemanes, los franceses hablan de la verdad. Podemos armar una selección. Heráclito, Aristóteles, Kant, Nietzsche, Hegel, Descartes, Foucault, Sartre, Heidegger, Adorno y Sócrates. Y Sócrates incluso debate con los sofistas. Los acusa de degradar la verdad, de enseñar de acuerdo a quien les paga. Y por eso Sócrates es condenado por defender la verdad. Y aunque no lo creas, a Sócrates lo encarcelan con pruebas construidas sobre falsedades, posverdad y fake news en la antigua Grecia. La ciencia es una manera de hacerle preguntas al mundo y escuchar sus respuestas. Nunca vamos a saber todo, pero eso no quiere decir que no sepamos nada. Hay mucho que ya sabemos y, sin embargo, la evidencia a veces es dejada de lado a la hora de tomar decisiones o de formarnos una imagen del mundo. Las evidencias son necesarias, pero a veces parece que no son suficientes. Algunas personas se consideran inmunes a las evidencias. Esta escena se sigue repitiendo una y otra vez. Y aunque no lo creas, se trata del mayor truco de ilusionismo de la historia. El doctor Linus Pauling, ganador de 2 premios Nobel a falta de uno, fue quien popularizó este remedio. ¿Con qué evidencia científica? Casi ninguna. Pero Pauling, un investigador prestigioso, hizo creer al mundo que la ingesta de vitamina C ayudaba a prevenir el resfrío. Notas, entrevistas, varios libros en las décadas del 70 y del 80 le sacaron brillo a su afirmación. Fue imparable. Millones comenzaron a tomar suplementos de vitamina C mientras la comunidad científica dudaba. Una posverdad grande como una casa. En 2017, la Universidad de Harvard constató que la relación entre tomar vitamina C y la resistencia al virus del resfrío era tan débil que resultaba ridícula. ¿Cómo lo probaron? Hicieron lo que no había hecho el premiado Linus Pauling, lo que se llama estudios de doble ciego. Se inoculó directamente el virus a 2 grupos de personas. A uno de esos grupos se le proporcionó un suplemento con vitamina C y al otro grupo un placebo, es decir, nada. ¿El resultado? No hubo diferencia entre los 2 grupos. Lo que más sorprende es que a pesar de haberse destrozado la afirmación de Pauling, nada pudo dar por tierra con su idea. Hoy se sigue pensando que de alguna forma una buena ingesta de vitamina C ayuda a no andar moqueando tanto en invierno. Hay información de buena calidad y de mala calidad. Hay información verdadera, probable, dudosa y falsa. Y si no tenemos cuidado, este caminito nos va a hacer chocar de frente con la posverdad.
Es muy fácil caer en el tradicional vos podés tener tu propia verdad y yo la mía y no nos hagamos problema. No solo es fácil, a veces es reconfortante. Pero ¿saben qué? Lamentablemente para quienes piensan así, hay temas para los cuales, sin embargo, existen verdades comprobadas que no son ni las tuyas ni las mías. Para los científicos, la verdad es una verdad práctica, siempre sujeta a revisión. O sea, si aparece evidencia en contra de lo que estoy diciendo que es verdad, se hace un bollito y se tira a la basura lo considerado verdadero hasta ese momento. Y vamos con otra cosa. Y para evitar a la posverdad y a sus primas hermanas las mentiras lisas y llanas, hay que reclamar la verdad, la evidencia. Aunque sea una verdad que siempre estemos dispuestos a poner a prueba. Por más lindo que suene, lo cierto es que la verdad no se vota. Una encuesta de lo que creen las personas no valida una posición. La encuesta sirve para averiguar qué piensan los sujetos, pero no deja de ser una suma de opiniones. No es un método para que algo sea considerado válido por la ciencia. Esas 1000 o 2000 personas pueden estar tan equivocadas como nuestra amiga, el vecino o la famosa de turno respecto de si la vitamina C efectivamente previene resfríos. Y sí, la opinión de un médico, como pasaba con la opinión de Pauling, no alcanza cuando se trata de evidencias científicas. Es solo una opinión, a menos, claro, que esté respaldada. Cuando nació la web, era una serie de nodos, pocos, pero muy bien conectados entre sí. Y no se usaba en ese entonces para chequear redes sociales, ver series o buscar a dónde queda la pizzería más cercana con delivery. En sus inicios, los nodos representaban espacios científicos y académicos que producían información y datos confiables. Muy específico, muy chequeado todo, nada de enviar memes con Julio Iglesias, por favor. Hoy, casi 30 años después, todo es ruido, estática, cosas que se repiten una y otra vez. La repetición es una de las herramientas de la posverdad. Todos y todas podemos publicar contenido nuevo que rápidamente se suma y se mezcla con lo que ya está disponible. En segundos, un hombre que entra armado y dispara en un supermercado en la Florida o un koala esperando un colectivo en Sydney puede dar vuelta al mundo. Es fantástico. Pero esta inmediatez tiene su lado oscuro. Del mismo que viaja el koala casi en tiempo real hasta el otro lado del mundo, también lo hace un rumor, una noticia falsa, un chisme. Por un lado, la capacidad de generar y consumir contenido independiente de los medios tradicionales genera cierta autonomía y una libertad nunca antes vista en la historia de la humanidad. Por el otro, se hace difícil saber qué valor darle a cada información particular. Si no estamos atentos, todo se mezcla. Es lo mismo el francotirador que el koala. Existe la creencia que distinguir lo verdadero de lo falso es innecesario ante un hecho, una cifra, una idea o un concepto que apunta más a lo emocional. O peor aún, ante un todo esto junto. En la medida en que uno esté cómodo y complacido con lo que lee o escucha, ya está. Deja de existir alguna forma de crítica. Está bien porque me hace sentir bien. La posverdad puede verse claramente como una renuncia entonces al pensamiento crítico. Uno de los problemas de la posverdad es que aparece como una alternativa a la verdad. Como si la verdad fuera una cosa que alguien tiene y no lo que es. Un objetivo desconocido en el horizonte hacia el que vamos. Y para el que necesitamos una brújula. Podemos construir una brújula si nos sentimos perdidos. Pero, ¿y si no nos ponemos de acuerdo en cuál es el norte? Sin ese acuerdo, no nos salva ni la mejor brújula. O peor, quedamos condenados a seguir a alguien que cree en un norte que puede mover a su conveniencia. Es esta confusión la que genera posverdad. La tranquilidad interna le gana a la verdad del mundo real. No se trata ni de un error ni de una mentira. El que comete un error puede encontrarlo y corregirlo.
Y el que miente sabe que miente. En cambio, no es fácil ni detectar la posverdad ni salir de ella, porque todo parece lo mismo. ¿Y por qué? Porque la realidad no es importante en la posverdad, sino que lo importante es cómo los hizo sentir lo que pasó. Es muy confortable la sensación. La posverdad por eso es súper cómoda, pero problemática. El peligro de la posverdad es que generemos vínculos y nos agrupemos solo con personas de una tribu que vive su propia realidad. Es lo que llamamos tribalismo. Personas que ven, escuchan y sienten lo mismo porque eligen eso. La cómoda burbuja que tiene siempre en oferta la posverdad. Es el tribalismo lo que genera un ambiente de conflicto permanente. No hablo acá porque no sé qué van a pensar de lo que digo. Se genera un falso dilema. O mostramos nuestras ideas despreciando a los que no piensan como nosotros, o nos callamos. Y en realidad hay siempre otras opciones, más incómodas, pero potentes y confiables. Hay que romper con el tribalismo. Las evidencias. Siempre hay que tenerlas en cuenta. Porque las evidencias pueden ayudar a cambiar el mundo. La posverdad y las noticias falsas o fake news están íntimamente relacionadas desde siempre. ¿Por qué hay que saber identificarlas? ¿Existen métodos para estar alerta ante la fake news? Busquemos un antídoto contra la posverdad. Podemos decir que hay dos tipos de posverdad. Está la posverdad casual, a la que todos aportamos sin querer. Viene una información, no la chequeamos y la compartimos. O un mensaje que recibimos de esos que ni siquiera terminamos de creer y lo reenviamos por las dudas. Ese estilo de posverdad es dañino, sí, con consecuencias a veces triviales y a veces graves, porque esas reproducciones se hacen masivas. Pero no hay nadie distorsionando a propósito, nadie manipulando. Pero también existe la posverdad intencional, que es la de los grupos de poder, los que instalan noticias falsas para sacar un provecho. Las conocidas ahora como fake news. Antes podía ser un chisme en un lugar acotado. Ahora, uno tuitea una noticia falsa y se comparte y atraviesa fronteras. Y al final, es verdad porque deseamos que sea verdad. Una fake news histórica y memorable fue la del monstruo del lago Ness. Fue una fake news mítica y terminó convertida en posverdad. La primera referencia sobre Ness apareció en el año 565 y narra el enfrentamiento entre San Columba con un extraño animal que había atacado a un niño. Con el paso de los años, diversos relatos alimentaron el mito hasta llegar a 1933, cuando el Daily Mail contrató a Marmaduke Wetherell, un famoso cazador que fue quien tomó la famosa foto en blanco y negro de la criatura de cuello largo emergente del lago. Fue un documento histórico 60 años, hasta que el hijo adoptivo de Wetherell, en su lecho de muerte, dijo que había sido todo un fraude, que habían creado un submarino de juguete equipado con una cabeza de serpiente marina de madera y falsearon la instantánea. A pesar de las confesiones, la fotografía ya formaba parte de la cultura popular. Y aunque no haya pruebas de la existencia del monstruo del lago Ness, el mito representa un negocio turístico formidable para Escocia, ya que entre turismo y merchandising aporta 180 millones de euros anuales a las arcas escocesas. En la era de la posverdad, las fotos falsas abundan. En realidad, las fotos son verdaderas, pero ilustran noticias falsas o exageradas. Como esta que acompaña una nota sobre una supuesta manifestación multitudinaria en Berlín en contra del aislamiento social en Alemania, durante el peor momento de la pandemia por coronavirus.
Luego, una agencia confirmó que la foto pertenecía al Street Parade, una popular fiesta electrónica que se organiza anualmente en Zurich, Suiza. Bienvenidos al Top 3 histórico de Fake News. Las 3 noticias falsas que recorrieron el mundo. Puesto número 3. Tommaso De Benedetti, el mayor mentiroso de la historia del periodismo. Publicó cerca de 80 reportajes en un diario italiano con personalidades como el Dalai Lama, Mikhail Gorbachev o el Papa. Todas falsas. Puesto número 2. La carta de Kroll en el Mundial 78. Un periodista de la revista El Gráfico publicó una supuesta carta de un jugador holandés a su hija, en la que decía que en Argentina, durante la dictadura, de los fusiles de los soldados salían flores y que los militares los cuidaban. Kroll la desmintió años más tarde. Y puesto número 1. El filipino embarazado. Edwin Byron llegó a los medios para decir que estaba embarazado de 6 meses. Una médica aseguró que era hermafrodita y el gobierno de Filipinas dijo que se haría cargo del chico. Los diarios y la TV pagaron miles de dólares por su historia, hasta que un día le hicieron un estudio y era solo una panza de cerveza. Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a explicar de manera clara, rápida y sencilla cómo identificar una fake news. 5 tips para no caer en las trampas de los malintencionados que las construyen o de quienes las replican, como por ejemplo los trolls. Vamos, Juli. Cuando estés frente a una noticia en una página web, en un tweet, en un link de Facebook o en una publicación en Instagram, tómate un minuto y pensá. No creas la noticia ni compartas el texto de inmediato. La duda es tu mejor aliada. ¿Te causó una reacción emocional muy grande? Desconfía. Las noticias inventadas se hacen para causar grandes sorpresas o grandes rechazos. ¿Confirma alguna convicción que ya tenías? Ojo con eso. También es una técnica habitual de las noticias inventadas. Darte lo que saben que te gusta. Desarrolla el hábito de mirar con ojo crítico e investigar. Chequea la fuente de información. ¿La noticia está pidiendo que creas en ella o dice por qué no tenés que desconfiar? Raro. Cuando una noticia es cierta, es más probable que cite y explicite fuentes, que incluya enlaces a documentos oficiales. Nunca necesita pedir nada. Producir una nota tan pronto como acontece en los eventos toma tiempo y exige profesionales calificados. No te fíes de las noticias bomba que salen enseguida de un acontecimiento. Lo más probable es que sea un invento o una exageración. Hasta aquí los 5 tips para identificar una fake news. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. En el próximo tutorial vamos a explicar cómo hacer para que la tostadora no caiga del lado de la mermelada. Y bueno, hasta la próxima.